Hace más de 1 millón de años que el hombre habita la Tierra, pero la civilización y la vida en las ciudades aparecieron hace tan solo 5000 años. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones florecieron y desaparecieron. Forjadas a imagen de la naturaleza y dependientes de ella, al final fue la misma naturaleza la que se encargó de hacerlas desaparecer. Pero durante los últimos siglos, la civilización occidental ha desestabilizado de modo irreversible el curso de nuestra interacción con la naturaleza. Ahora es la civilización en sí misma el problema central de nuestro planeta. Para entender por qué, debemos observar desde una perspectiva distinta nuestra forma de entender la historia. En las postrimerías de este siglo, el pensamiento europeo sigue otorgando un tono ciertamente determinista al futuro curso de la historia. La gente habla del triunfo de Occidente, de la victoria de la democracia liberal y del mercado libre, e incluso del fin de la historia. La cuestión que ha preocupado a la sociedad durante tanto tiempo. ¿Cuál es el fin de la vida en sociedad? ¿Cómo debería organizarse? ¿Qué son los derechos y libertades humanos y qué relación guardan estos con la naturaleza y lo espiritual? En la actualidad se afirma que las respuestas a estas cuestiones sobre la finalidad de la vida denotan una progresiva pérdida de identidad propia en favor de los valores culturales occidentales. Pero han existido y todavía existen civilizaciones que ven el mundo de forma muy distinta. La civilización se erigió de forma independiente en distintos lugares de la Tierra. En Irak, Egipto, la India, China y aquí, en las selvas de América. Algunas de las más antiguas y espléndidas culturas, como la china y la hindú, permanecen todavía en las regiones que las vieron nacer. Cada una de estas civilizaciones desarrolló una forma única de entender la vida que constituye un contrapunto de vital importancia para el análisis de nuestra propia cultura. El objeto de esta serie de viajes es el estudio de aquellas primeras civilizaciones y de su omnipresente legado. Desgraciadamente, el mundo ha conocido Irak a través de imágenes como estas. Para la mayoría de nosotros, su historia y su cultura eran prácticamente desconocidas antes de 1991. Pero por una terrible ironía del destino, cuando las potencias de Occidente vinieron a Irak para luchar, estaban regresando a la tierra en la que se forjaron los cimientos de su propia civilización. Este viaje se realizó en vísperas de la Guerra del Golfo. Es un viaje a través de Irak y de su historia, un paseo por los orígenes de la primera civilización, buscando en el presente las claves del pasado y en el pasado las claves del presente. Civilización significa vida en la ciudad, significa gran densidad de población y grandes edificios ceremoniales. La aparición de la escritura. Todo esto lo encontramos por primera vez en este agreste paisaje, al sur de Irak, el antiguo Sumer. Aquí se crearon las primeras leyes, la primera guerra y se desarrollaron los primeros conocimientos científicos. Ahora, lo único que queda es un desierto, a modo de advertencia para el orgullo de la humanidad, ya que esto es todo lo que queda de las primeras ciudades del mundo. La civilización nació entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia, tal como la llamaron los griegos, la tierra entre dos ríos, tenía pocos recursos naturales además del agua. No había piedra, ni madera, ni metales preciosos, solo agua y un rico suelo de aluvión con el que un pueblo trabajador pudo transformar una tierra pobre en recursos en la tierra de la abundancia.
El otro gran recurso de Irak fue su población. Los iraquíes son una mezcla de árabes, kurdos, turcos y persas, cuyos ancestros se remontan al misterioso pueblo que forjó la primera civilización, los sumerios. Hoy su carácter sigue evocando la sabiduría de sus antiguos proverbios: fuerza, tenacidad y pesimismo. Herederos de una historia brillante pero terrible, constantemente conquistados por sus vecinos, o saqueados y maltratados por sucesivos regímenes militares, cuyo concepto de la justicia era como un puño de acero en la tierra donde la ley fue creada por primera vez. No es extraño, pues, que este pueblo reflexionara profundamente sobre el sentido de la vida. Solo la India se asemeja a Irak en cuanto al cúmulo de religiones y ricas tradiciones que han coexistido a lo largo de la historia. La historia de Irak es rica en esplendor y desdicha. La civilización con más dones y aún así la más trágica. Es el primer intento del hombre por reunir a la gente en sociedades organizadas con cierto bienestar. Otra característica clave de una civilización es la continuidad o el arraigamiento. Las antiguas ciudades de Irak son las primeras de la tierra permanentemente habitadas. Y fue en lugares como este, Tel Afar, donde en el siglo XIX llegaron por primera vez los exploradores occidentales buscando sus orígenes en la tierra donde, según la Biblia, se encontraba la cuna de la raza humana. Aquí, en Tel Afar, en los albores de la arqueología mesopotámica, en 1846, el arqueólogo inglés Austin Layard, famoso por su descubrimiento de las ciudades de Nínive y Nimrud, subió hasta este lugar, la cumbre de la ciudadela. Y mientras se ponía el sol dijo: miré a mi alrededor y conté más de 100 montículos proyectando sus oscuras sombras sobre la llanura. Cada uno de esos montículos se había formado durante miles de años por la acumulación de los restos de distintos asentamientos humanos. Aquel sobre el que se erige la ciudadela tiene más de 50 pies de altura y su historia se remonta a más de 6.000 años. Tal vez en ningún otro lugar exista semejante continuidad de ocupación como aquí, en Irak. Algunas de estas ciudades, allí, al sur de la meseta, se encuentran entre las más famosas de la historia del mundo: Ur, Nínive o Babilonia. Y son el origen de alguna de las mejores leyendas de nuestra cultura: la creación, el diluvio, el jardín del Edén o la Torre de Babel. Todas estas historias provienen del mágico paisaje del sur de Irak. Aquí, en los límites de la Gran Sumer, se extiende una hermosa y salvaje marisma donde confluyen el Tigris y el Éufrates. Este era el jardín del Edén que aparece en la Biblia. Poco antes de la Guerra del Golfo, todavía era posible penetrar en este mundo y encontrarse con un sistema de vida preservado durante miles de años. Los pueblos de las marismas se parecen mucho a los habitantes de los primeros asentamientos. Islas artificiales en lagos de agua dulce, donde todavía hoy se vive de la pesca, arrancando los juncos y cultivando la rica tierra de las orillas y los diques. Las casas de junco, algunas de casi 100 pies, siguen construyéndose igual que las que aparecen representadas en el arte sumerio de hace 5000 años. Es en este mundo de recursos casi ilimitados donde el libro del Génesis dice que se levantaron las primeras ciudades, cuando Dios permitió que la tierra firme surgiese de entre las aguas. Y al principio, dicen los mitos sumerios, estaba Eridu. La leyenda dice que este fue el monte de la creación, la primera tierra que salió del mar original al principio del tiempo.
Aquí se encontraba un templo sagrado que precedió a las primeras ciudades. Unido al origen de la civilización, aparece el templo. Eridu es hoy un lugar solitario, abandonado y barrido por el viento. Sin embargo, fue uno de los lugares más famosos de la historia de Mesopotamia. No solo creían los sumerios que este era el emplazamiento del monte de la creación, sino que también pensaban que aquí es donde el parentesco, es decir, la sociedad política, apareció por primera vez sobre la tierra, y que aquí se desarrollaron por primera vez las artes de la civilización. Al principio se encontraba en un gran mar de agua dulce, que se alargaba hacia el sur, el Apsu. Y este gran templo de aquí, el más famoso de Sumeria, se llamó como él, Apsu. Fue bautizado con el nombre del primer océano de agua dulce, del cual provenía, según sus creencias, la vida humana y la vida natural. Y de hecho, cuando los arqueólogos excavaron en la colina del templo, descubrieron alrededor del año 5000 a.C. un pequeño montículo de arena rodeado por un cerco de juncos y coronado por una pequeña capilla que la señalaba como la colina de la creación. Aunque parezca imposible viendo este árido paisaje, nos encontramos en la región del mítico Jardín del Edén original. Lo que la Biblia llama paraíso, Edén, era simplemente la palabra sumeria Edi para designar los campos de hierba del sur, el paisaje natural antes de la llegada de la ciudad. Y estudiando los restos de este paraíso perdido, es difícil no darse cuenta de la verdad psicológica que entraña el relato bíblico. Sin embargo, el mismo origen de la civilización marcó también la caída, al probar el sabroso fruto del árbol de la ciencia, el instrumento gracias al cual podríamos dominar la tierra y a la vez conseguir el poder para acabar con ella y con nosotros. Una oferta ciertamente diabólica. Los mitos sumerios también cuentan cómo las artes de la civilización que se originaron aquí en Eridu traerían junto con la felicidad la desdicha. Este, según creían, era el legado de los dioses que se transmitiría a las futuras generaciones a través de la primera ciudad de la tierra, Uruk. En la actualidad, para llegar a Uruk, hay que cruzar el sur de Irak, rodeando Ur y Nasiriyah, nombres ahora familiares después de la guerra de 1991. A continuación hay que adentrarse en una especie de paisaje lunar, una enorme extensión de desierto sacudida por las tormentas de arena. Las enormes montañas destacan entre esa nebulosa atmósfera, y en verano la temperatura alcanza los 57 grados centígrados. Finalmente se alcanzan las puertas de la ciudad, cuyos restos permanecen visibles tras casi 5000 años. El camino hasta la ciudad sigue mostrando infinidad de restos de cerámica y huesos. ¿Qué sentimiento de anticipación experimentaría cualquier habitante de nuestro planeta en las postrimerías de este siglo al contemplar los restos de una de las culturas que más ha influido en nuestro mundo, tanto en sus triunfos como en sus desastres? El primer ciudadano europeo que visitó estos parajes en la era moderna, William Loftus, en 1849, quedó ostensiblemente asombrado. Entre todos los paisajes desolados que he podido visitar, afirmó, Uruk es ciertamente incomparable. A 15 metros de altura, la línea de los descuidados muros describe un recorrido circular que se pierde en las líneas del horizonte. En el centro de la ciudad se encuentran las ruinas de la gran torre escalonada, el zigurat, sobre el cual se construyó el templo de la diosa de la ciudad, Iana, a quien conocemos por el nombre de Ishtar. La ciudad se construyó en torno al centro ceremonial ubicado originariamente en la zona.
En lo alto del figurat del templo de Uruk, puedes hacerte una idea de la vasta extensión del yacimiento, cuyo perímetro sobrepasa los 10 kilómetros de longitud. La arqueología ha demostrado que estos muros fueron construidos en las postrimerías de un extraordinario periodo de expansión, durante el cual Uruk cuadruplicó la superficie de su asentamiento. Durante este mismo periodo, miles o decenas de miles de personas se trasladaron desde el campo para disfrutar de las ventajas de la vida urbana. Son muchos los ejemplos que pueden ilustrar el paso de la vida rural a la vida urbana. Por ejemplo, Inglaterra durante la Revolución Industrial. Los especialistas afirman que la población de la meseta del Éufrates pudo haber aumentado especialmente durante esos 200 años. Un paralelismo semejante al de la Ciudad de México en la actualidad, que ha aumentado su tamaño en apenas 20 o 30 años. Las consecuencias fueron desastrosas. Esta enorme meseta fue una gran llanura recubierta por los diversos cereales cultivados en la región, con cosechas cuya cuantificación podría equipararse a las del Medio Oeste o el Canadá. Pero la necesidad de encontrar más tierras para incrementar la explotación agrícola y sostener a toda la población tuvo un efecto devastador en el equilibrio de este ecosistema. Hoy sabemos que toda civilización tiene efectos devastadores sobre el medio ambiente, pero parece que fue aquí donde esto se experimentó por primera vez. La cuestión que en aquella época se planteó es la misma que tratamos de analizar y solucionar en la actualidad. ¿Cómo podemos explotar racionalmente nuestro medio frente a la voraz demanda de los asentamientos urbanos sin agotar sus recursos? El vigilante de Uruk, Muhar Abu Gumar, vive aquí con su familia. Pertenece a una de las tribus que habitan esta parte del desierto. Sus antepasados lucharon contra los turcos, los británicos, y en realidad contra todos aquellos que intentaron dominarles. White temple. Yeah, yeah. And this is Sumeria? From Sumer, yeah. Conoce el lugar como la palma de su mano. Hasta los estratos más profundos, estas masivas fundaciones de la antigua Sumer. Un almacén de piedra del 3000 a.C. para guardar comida y cerveza. Alcohol es una palabra mesopotámica. Con los altibajos de cualquier organismo vivo, la ciudad duró hasta el 300 después de Cristo, pero en el momento de la conquista árabe ya estaba muerta, después de más de 5000 años de actividad. Es una experiencia saludable pasear por estos barrancos erosionados, salpicados de restos que son testigo del largo y doloroso desarrollo de la civilización. Aquí se levantaban enormes templos y palacios grandes como catedrales. Las fachadas estaban decoradas con mosaicos de cerámica vidriada azul, como la que se encuentra en las mezquitas de Irak. Estas piedras pertenecen al palacio de Irigal. Es una parte de la pared principal del palacio. Una muestra del período seleucida. Una muestra que pertenece al período de reconstrucción del palacio que siguió a la muerte de Alejandro Magno. Tiene más de 2000 años de antigüedad. Estas piedras son Obade. Tienen unos 6000 años. Esto es dinero, es una moneda de los partos. Es Uruk durante la época del Imperio Romano. Y desde el remoto pasado aparecen pistas sobre los enigmáticos inicios que vimos en Eridu. Cerámica sumeria. El torno aparece aquí por primera vez en la historia, junto con muchos otros grandes inventos usados todavía hoy. Aquí nacieron la astronomía, la literatura, la primera escuela y el primer mapa del mundo. Aquí se pensó por primera vez en dividir el tiempo y el espacio en múltiplos de 60, así que todavía hoy, cuando miramos la hora, se lo debemos a ellos. En el interior de la cabaña de Muhar, detrás de las antiguas murallas, esta noche somos los únicos habitantes de la ciudad de Ishtar. Estos son los hijos de Muhar.
A pesar de todo, Mujar todavía observa las formalidades de la hospitalidad del desierto. Thank you so much for showing me around Warka. It is wonderful sight. Los iraquíes siempre han sido grandes contadores de historias. Desde las 1001 noches hasta el primer ejemplo de la literatura, el poema épico de Gilgamesh. Gilgamesh built the walls. Yeah. Gilgamesh, el rey de Uruk, construyó las murallas. Fue el primero y más grande de los héroes. Suya es la historia original del diluvio y de la Gran Arca, conocida hoy por casi todos los niños del mundo. Su última aventura fue la búsqueda inútil de la vida eterna, que ha servido de modelo para todos los buscadores, desde la Odisea hasta el Santo Grial, la Guerra de las Galaxias o Indiana Jones. Conocemos su historia gracias a la escritura. La escritura aparece por primera vez aquí, en Uruk, quizá inventada en esta ciudad por un genio desconocido, poco antes del 3000 a.C. Sin la escritura no habría civilización. Y fue a través de la escritura que los humanos hallaron una cierta inmortalidad, pasando de nuestra memoria a la posteridad. Así que incluso ahora podemos regresar con ellos, como dirían aquí, a un día muy lejano, en una noche muy lejana, en un tiempo muy lejano, a Uruk, tal como cuenta el escriba. Gilgamesh, nunca encontrarás lo que buscas, ya que cuando los dioses crearon al hombre, dejaron que la muerte fuera su destino, conservando la vida eterna para sí. Deja que tus días sean alegres. Ama al niño que te da la mano. Deja que tu esposa se deleite con tu abrazo, ya que solo este es el destino de la humanidad.